Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 10. Al salir del gran salón, Harry y Draco se comunicaban en silencio. Ambos discutían sobre el desenlace de la reunión, pues desconocían el tema. Sin querer correr riesgos, Harry se aseguró de que sus escudos de oclumancia estuvieran en su sitio. Según lo que había aprendido de su padre, el director era un legilimens supremo, con poco o ningún entrenamiento. Eso sería un problema si el anciano hurgaba en su mente y descubría algunos de sus secretos. Mientras se dirigían a la oficina, Harry notó que Minerva de vez en cuando lo miraba fijamente. Ella pensó que él no se daría cuenta, pero estaba equivocada. «Profesor, ¿por qué el director solicita mi presencia?», preguntó con su máscara inexpresiva. Aún desconfiaba de la mujer, sobre todo después de lo que hizo 10 años atrás. «Debo confesar que no lo sé, pero si tuviera que adivinar, sería sobre tu horario y las clases que tomarás», respondió. «Aunque no entiendo por qué prefieres cursar el plan de estudios de Japón que el de aquí». Harry se detuvo, y cuando Minerva notó que había dejado de seguirla, se giró para mirarlo. «¿Hay algún problema, señor Potter?». «Solo que el director no dio ninguna razón clara de por qué quería verme», empezó. «Esto es bastante irritante, porque no confío en él». Minerva estaba completamente sorprendida por lo que había dicho el chico. Que no confiara en Dumbledore era algo que ella no entendía. Estaba a punto de volver a hablar, pero él la interrumpió. «Y como usted es mi jefe de casa, su presencia será necesaria durante toda la reunión. Como dice la carta, el jefe de casa estudiantil debe estar presente durante toda la reunión, sin excepciones». Minerva frunció el ceño al ver que el chico acababa de decirle «Señor Potter, no me gusta lo que está señalando», dijo con severidad. Adrián la miró a los ojos, aunque su rostro no mostraba expresión alguna, sus ojos brillaban un poco. «Y no me gusta que me dejen en una puerta en medio de la noche. Como una simple botella de leche». Minerva dio un paso atrás ante lo que el chico acababa de decirle, pues estaba sorprendida. «Muy bien, me quedaré en la reunión contigo. ¿Seguimos a la oficina?». Harry simplemente se encogió de hombros y la siguió hasta la entrada hacia la oficina del director. «Ranas de chocolate», dijo la contraseña y las escaleras comenzaron a moverse. Se dirigieron a la puerta y justo cuando ella estaba a punto de tocar la puerta se escuchó la voz del director. «Pasa, Minerva». Ella abrió la puerta de la oficina. Dejando entrar a Adrián primero, miró a su alrededor y vio que el director estaba sentado en su escritorio, con aspecto alegre y ojos brillantes. Notó que su guardabosques también estaba en la habitación junto con otras 3 personas, a quienes solo pudo suponer que habían sido contratadas por su tío Arcturus. Por último, notó un hermoso fénix en su percha que lo miraba con alegría. «Ah, Harry, me alegra que hayas venido», dijo Dumbledore alegremente con los ojos brillantes. «Siéntate, por favor, tenemos mucho que hablar. ¿Te apetece un sorbete de limón?». Harry se sentó en una de las sillas de felpa frente al hombre. «No, gracias, director. No me gustan mucho los dulces y me llamo Adrián». No recuerdo haberle dado permiso para dirigirse a mí de forma tan informal, sería mejor que lo recordara. «Usted es el jefe brujo, y le conviene no olvidar sus modales», respondió simplemente. Digo, señor Potter, por favor, perdóneme por eso, soy viejo», dijo mientras se metía uno de los limones en la boca. Se giró para mirar a su subdirector. «Gracias, Minerva, puede retirarse, seguro que tiene clase que preparar», dijo. McGonagall lo miró a él y a Adrián y recordó la conversación que tuvieron antes de entrar a la habitación. «Mis disculpas, Albus, pero el señor Potter ha solicitado que me quede ya que señaló que la carta exigía que el jefe de la casa estuviera presente», dijo con firmeza. Frunció el ceño brevemente mientras se metía otro limón en la boca. «Muy bien». Volvió su atención al niño y vio que un tigre blanco estaba sentado a su lado. Harry simplemente permaneció inmóvil, mirando la pared detrás del director. Después de un minuto, cuando Dumbledore se dio cuenta de que el chico no iba a morder el anzuelo, suspiró resignado. «Señor Potter, como seguramente ya sabe, su horario es diferente, ya que tendrá clases de duelo, además de alquimia, runas antiguas y aritmancia. Debo decir que este es un horario inusual, ¿podrá manejarlo?». «La presión será muy alta, especialmente para alguien tan joven como usted», dijo con su mejor voz de abuelo. Adrián no se dejó convencer fácilmente, pues ya conocía el comportamiento del hombre. Debía de ser lo que hacía para desestabilizar a los estudiantes, pues no iba a caer en la trampa. «Estoy bastante seguro de que puedo manejarme bien. Siempre disfruto de los desafíos», dijo con sinceridad.
Muy bien, entonces permítanme presentarles a la maestra de duelo Yumi Sakai, señaló a una mujer de mediana edad de aspecto severo que parecía tener la misma actitud que la profesora Sakai. El hombre a su lado es el maestro Caleb Robinson, este hombre también parecía ser mayor que la mujer por su cabello canoso. Y este es Art Marchbanks, él será su profesor de alquimia. El hombre parecía tener poco más de 40 años, según Harry. Una vez realizadas las formalidades, Albus procedió a preguntar por la criatura. Muchacho, ¿podrías explicarme por qué hay un tigre sentado a tu lado? Dijo mientras miraba entre ambos. Harry simplemente levantó una ceja y le entregó el mismo formulario que le había mostrado a la profesora McGonagall. Albus leyó el papel, sorprendido de que el tigre fuera el verdadero familiar del chico. Esos no se habían visto en siglos. Debo decir que no sabía que tuvieras un familiar de verdad, ya que no se les ha visto en mucho tiempo, dijo mientras los demás ocupantes, excepto Minerva, se sorprendieron de que el chico tuviera un familiar de verdad. Los familiares eran solo para magos y brujas poderosos. Tendría que vigilarlo. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, se escuchó un trino y todos miraron al Fénix. Ah, sí, este es mi Fawkes. Como sin duda habrás notado, es un fénix, una especie realmente magnífica, dijo. Harry se levantó para recuperar su forma y luego se giró para pararse frente al fénix. Hizo una reverencia respetuosa, pues sabía cómo dirigirse a ellos. Hola, noble criatura. Espero que estés bien, dijo con voz respetuosa. Fawkes simplemente volvió a gorjear, aparentemente contento con la forma en que el chico se dirigía a él. Incluso podía intuir que el chico y su verdadero familiar ascenderían en el mundo mágico y restaurarían el equilibrio. Tengo algunas preguntas si no les importa, dijo mientras se dirigía a los adultos en la sala. Por supuesto, señor Potter, puede preguntar, respondió el director. Primero, ¿por qué está aquí tu guardabosques? Preguntó, señalando a Hagrid, que estaba en la esquina. Creía que esto era solo para profesores y alumnos. Tranquilo, muchacho, Hagrid y yo teníamos asuntos que tratar antes de que llegaras esta mañana, dijo intentando ayudar a Hagrid, que parecía triste. Harry simplemente miró al guardabosques con cara de pocos amigos antes de volverse hacia uno de los maestros de duelo. ¿Era el maestro Sakai? Dijo mientras miraba a la mujer, quien simplemente asintió. ¿Tenía algún parentesco con el profesor Yuji Sakai en Maoutokoro? La mujer simplemente asintió. Mi hermano menor. Él elogió tus habilidades de transfiguración. Cuando tu tío Lord Black me contrató, al principio dudé, así que espero sinceramente que no me decepciones. Recuerda que no toleraré ningún trabajo a medias, así que te conviene no decepcionarme. Lo dijo con un tono que rivalizaba con el de su hermano, pero con más seriedad. No me relajo, dijo, sosteniendo la mirada que ella le dirigía. Y espero que seas tan buena como dice tu reputación. El tono que usó le provocó un escalofrío a su colega, ya que nadie le había hablado así antes. Fue un intercambio de miradas, pues ambos se negaban a ceder. Tras varios minutos, ella rompió la conversación. Mi hermano también mencionó que eras un joven de carácter fuerte. Quiero verlo. Tus clases de duelo serán 3 veces por semana a partir de hoy después de cenar. Te sugiero que no te sientas cómodo. Algunos días tendrás a Caleb poniendo a prueba tus habilidades con los encantamientos de batalla, mientras yo pongo a prueba tus transfiguraciones de batalla. El entrenamiento aumentará según tu progreso y tu desempeño. Entendido. Dijo, mirándolo con una mirada que denotaba seriedad. Cristal señora fue todo lo que dijo. Dumbledore decidió tomar el control. ¿Hay algo más que necesites aclarar sobre mi hijo? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. Harry negó con la cabeza, pues no tenía más preguntas. Bueno, entonces creo que primero tienes transfiguraciones, Minerva, si por favor llevas al señor Potter a tu clase, le dijo. Ambos salieron de la sala, dejando a los adultos conversar. Albus estaba perplejo, pues no prestaba atención a lo que hablaban los 3 invitados. Esto iba a ser complicado, pues necesitaba desesperadamente a Harry de su lado. El bien común lo exigía. 00, mientras los 3 caminaban por los pasillos, Harry estaba sumido en sus pensamientos sobre la reunión, resignado a ocuparse de ella después de que terminaran las clases, así que envió un mensaje mental a Villaco para que lo esperara junto al gran lago. Minerva notó que el tigre iba en dirección contraria y miró a Adrián buscando una razón para saber a dónde iba su familiar. Adrián simplemente le dijo que se sentaría junto al gran lago. Ella aceptó la respuesta y se dirigió al aula.
Mientras él se sentaba al frente, junto a la ventana, ella adoptó su forma felina y se sentó en el escritorio. Adrián se sorprendió momentáneamente, pues presentía que era una animaga por las ojeras y porque ya había leído su trabajo sobre la forma animaga. Simplemente asintió con la cabeza y sacó un libro titulado Transformaciones para élites. Disfrutaron del silencio durante los siguientes 5 minutos, y fue entonces cuando los demás estudiantes empezaron a amontonarse. Blaise se sentó a su lado, mientras que Daphne y Traki se sentaron detrás. Blaise le dio un codazo en el brazo para llamar su atención. ¿Escuchaste que se acerca la competencia internacional de duelo? Lo sé, ya estaba pensando en competir en el próximo torneo, ya que allí podrán ver duelos entre personas de diferentes países. La fecha límite para inscribirse es el 27 de noviembre y la cuota de inscripción es de 30 galeones para la división de varitas. La división de espadas es la misma, planea participar en ambas. ¿Y tú? Preguntó mientras pasaba a la página siguiente de su libro. Blaise simplemente sonrió con suficiencia. Lo mismo digo, respondió. Deberían ser una buena pareja. Solo espero que sea entretenido y no una pérdida de tiempo, dijo encogiéndose de hombros mientras cerraba su libro. Blaise estaba a punto de hablar de nuevo pero fue interrumpido por otra voz. ¿De qué están hablando ustedes dos? Miraron a su derecha y notaron que Granger los estaba mirando. Nada importante, respondió Blaise con desdén. Granger lo miró a él y luego a Harry. ¿De verdad eres Harry Potter? Me refiero a Harry Potter, preguntó en tono mandón mientras lo miraba. A diferencia de cualquier otro Harry Potter en el mundo, dijo en tono aburrido. Lo sé todo sobre ti. He leído sobre el ascenso y la caída del Señor Oscuro, oí cómo mataste a un dragón cuando solo tenías 6 años. Incluso leí que fuiste aprendiz de Albus Dumbledore. Harry la interrumpió de su monólogo. Frena, mujer, empecemos con esto. No sabes nada de mí, nunca le he dado una entrevista a nadie. Todos esos libros sobre mí son inventados y un montón de basura. En cuanto a que el director me haya enseñado, no lo soy, nunca estudiaría con él, dijo con la esperanza de que la chica se callara y se fuera, pero lamentablemente no fue así. Eres grosero, ¿sabes? Dijo con tono condescendiente. Algunos eran tan groseros que no la dejaban terminar de hablar. ¿Por qué no querrías ser aprendiz de Albus Dumbledore? Él es el líder de la luz y el único al que quien tú sabes temió, lo dijo de una manera que no solo lo molestó a él, sino también a los otros 3. Como sea, dijo, poniendo los ojos en blanco antes de girar la cabeza hacia el frente de la sala. No me ignores cuando te hablo, dijo en voz alta, pero él seguía sin mirarla. No puedo creerlo. Eres el niño que sobrevivió. Deberías comportarte mejor, dijo con naturalidad. Puedes dejar de hablar. Tengo el oído sensible y tus chillidos como una arpía no ayudan. Llevaba su máscara inexpresiva, pero sus ojos brillaban de un verde intenso. Ella simplemente resopló y se dio la vuelta, murmurando lo grosero que era con ella. Harry se sintió aliviado de que se hubiera ido, pues parecía la favorita de la maestra. Ya sabía de gente como ella. Al momento siguiente sonó el timbre indicando que la clase comenzara. Todos en la clase tomaron sus asientos y sacaron sus libros, plumas y algunos pergaminos para escribir la agenda del día. Aproximadamente 1 minuto después, Weasley y Finnegan entraron corriendo, ambos sin aliento, obviamente por la carrera que acababan de hacer. Uf. Lo conseguí. ¿Dónde están McGonagall? ¿Te imaginas su cara si se entera de que llegamos tarde? Exclamó Ron. Adrián conocía al chico, pues pertenecía a la familia Weasley, una familia de sangre pura pobre, clasificada como traidora a la sangre. Veneraban a Dumbledore como el sucesor de Merlín y estaban a su entera disposición. Harry se sorprendió al ver que el chico no sabía que el gato era el profesor. Cuando Weasley giró la cabeza, vio que Harry estaba sentado en su escritorio con un Slytherin a su derecha. Muévete, serpiente, le dijo a Blaise. Blaise simplemente lo miró. ¿Por qué? Porque ese es mi asiento y está reservado solo para mí, dijo con mucha importancia. Creo que me quedaré ahora. Quédate en silencio, la clase ya empezó y tú parado como un idiota no va a ayudar a nadie, dijo haciendo que Traki se riera disimuladamente y que Daphne y Harry sonrieran burlonamente. No puedes hablarme así. Además, el profesor no está, dijo mientras se sonrojaba. Justo antes de que Blaise pudiera decir algo, Traki habló. Realmente no eres tan brillante, ¿verdad? Si hubiera un cerebro en ese cráneo tuyo, sabrías que el gato que está en el escritorio es el profesor. Nadie te pidió tu opinión, asquerosa serpiente. Y ese es solo un gato estúpido. Dijo mientras lo señalaba.
Weasley, cállate. Dijo Harry, cansado de las quejas del chico. Ese gato estúpido, como dices, es el profesor. Lo sabrías, ya que estamos en clase de transfiguración. ¿Qué se supone que significa eso? Dijo Ron acaloradamente. Harry se pellizcó el puente de la nariz mientras se preguntaba distraídamente si este chico era realmente un idiota descerebrado. Te lo voy a poner simple. La transfiguración consiste en transformar objetos de una cosa a otra. Eso también implica transformar objetos en animales, o humanos en animales. Más precisamente, en animagos. Justo cuando la pelirroja hablaba, el gato se transformó en una Minerva McGonagall de aspecto severo, que parecía haber tenido suficiente. Eso fue realmente brillante, dijo sin rodeos. Bueno, gracias por su consejo, señor Weasley. Quizás sería prudente que los convirtiera a usted o al señor Finnegan en un reloj de bolsillo. Así, ¿alguno de ustedes llegaría a tiempo? Le dijo. Nos perdimos, balbuceó. ¿Y entonces un mapa? Espero que no lo necesites para encontrar asientos libres, dijo antes de darse la vuelta y regresar a su escritorio. Además, serán 20 puntos menos para la casa Gryffindor no solo por llegar tarde sino también por insultar a otro estudiante, fue todo lo que dijo mientras la clase se reía a su costa. Estaba a punto de decir algo más, cuando Finnegan lo sentó en una silla y lo silenció. Ahora bien, comenzó Minerva a dirigirse a la clase, señora Davis, ¿cómo supo que estaba en mi forma animada? Traki se levantó para dar su respuesta. Profesor, ningún gato se porta tan bien, y las ojeras alrededor de sus ojos lo delatan. Y Adrián aquí básicamente explicó qué son las transfiguraciones. Corrige 5 puntos para las casas Slytherin y Gryffindor, y con eso empezó a pasar lista y repasó el tema de su clase. Incluso convirtió su escritorio en un cerdo y volvió a la normalidad para darles un ejemplo. Les entregó una cerilla y les enseñó a convertirla en una aguja, demostrándoles el movimiento de la varita y el hechizo. Todos recibieron una en lugar de Adrián, a quien se dirigió. Señor Potter, aquí tiene su programa de estudios para el año de transfiguraciones, dijo, entregándole 3 rollos de pergamino que guardó en su mochila. No sé si lo sabe, pero tiene un examen que completar. Estoy al tanto, profesor, fue todo lo que dijo. McGonagall arqueó una ceja antes de conjurar un escritorio y una silla antes de que él se acomodara. Sacó los formularios del examen y los colocó sobre el escritorio mientras él sacaba una pluma y tinta. Avísame cuando termines, le dijo, solo para recibir un asentimiento. Colocó unas barreras de privacidad a su alrededor para que nadie lo molestara. Con las protecciones ya activadas, Adrián comenzó su examen. Para él, las preguntas eran fáciles. Algunas trataban sobre la transfiguración elemental. Se le pedía que explicara por qué era difícil alcanzar la forma animada, que explicara los conceptos de conjuración y desaparición, e incluso la transformación de objetos en animales. Al mirar su reloj, notó que le había llevado 25 minutos responder 34 preguntas. Al salir de la sala, la vio sentada en su escritorio observando a los demás. Dejó el examen sobre su escritorio, mostrándole que había terminado. Señor Potter, sabe que aún tiene tiempo. ¿No quiere revisar el examen para asegurarse de que lo completó todo correctamente? Le preguntó con curiosidad. No, estoy seguro de que lo hice bien, profesor. ¿Hay algo más en el examen o puedo retirarme? Si estás segura, se levantó del escritorio y conjuró una silla. Me gustaría que transformaras esto en un escritorio como el mío. Adrián sacó su varita y realizó el hechizo sin palabras. Al instante siguiente, una copia exacta de su escritorio estaba frente a él. Para sorpresa suya y de todos, nadie esperaba que él hiciera un hechizo silencioso, y menos ella, ya que se lo enseñaban en 6º año. Señor Potter, debo decir que me sorprende que ni siquiera su padre fuera capaz de esto, y él era el mejor entre sus compañeros en esta materia, lo elogió antes de desaparecer del escritorio. Adrián simplemente asintió antes de indicarle que continuara. Entonces le pidió que le realizara el hechizo de reversión animada, transformándose en su forma felina. Para su asombro, lo hizo, pero en silencio. Después, conjuró un perro y le pidió que lo hiciera desaparecer. Él agitó su varita y el perro desapareció al instante. Finalmente, conjuró humo y le pidió que lo transformara en un par de dagas. De nuevo se tambaleó cuando él realizó la tarea en silencio y las lanzó contra la pared. Debo decir, señor Potter, que me ha sorprendido. No solo realizó todos los hechizos requeridos correctamente, sino que los hizo sin pronunciar los conjuros. Sus padres estarían muy orgullosos de usted.
Harry esbozó una leve sonrisa al mencionar a sus padres, en especial a su difunto padre. Sabía que su padre era excepcional en cuanto a transfiguraciones y no quería defraudar su memoria. Los demás estudiantes quedaron impresionados, pues acababa de demostrar un nivel considerable de transformación en silencio. Se oían susurros, cada uno preguntando qué tan talentoso era. Mientras regresaba a su asiento junto a Blaise, se detuvo frente a Daphne, quien estaba maravillada con la magia que hacía. Harry le tapó la boca con la mano bajo la barbilla antes de sentarse. No había palabras para describir cómo se sentía Daphne en ese momento, preguntándose cómo podía actuar tan bien. ¿Quién era Potter? Era muy poderoso, en su opinión, pues acababa de verlo realizar hechizos silenciosos. ¿Quién era él, en fin? Pensó que presumiría de sus habilidades, pero no lo hizo. Simplemente se sentó y sacó un libro para leer. Su hilo de pensamiento fue interrumpido cuando Granger dijo: profesor, ¿por qué el trabajo de Harry es diferente al nuestro? Minerva miró a Granger antes de responder. En resumen, el señor Potter sigue el currículo de Maoto Koro en lugar del de Hogwarts. Esto provocó murmullos, especialmente entre los sangre pura y algunos mestizos. No entiendo, profesor, ¿cuál es la diferencia entre Maoto Koro y Hogwarts? Preguntó queriendo saber. Maoto Koro es una de las escuelas más prestigiosas del mundo mágico. Se encuentra en Japón y es conocida por su gran destreza mágica. Según tengo entendido, los niños magos comienzan su educación a los 7 años y se dividen en diferentes clases. Minerva intervino. Si bien Maoto Koro era una escuela muy prestigiosa, apenas aceptaban alumnos fuera de sus países de origen. No entiendo qué los hace tan especiales en comparación con Hogwarts y por qué Harry tiene que tomar clases allí en lugar de aquí. Después de todo, nació aquí según los libros que leí, quería saber por qué el plan de estudios de Potter era diferente. Para responder a su pregunta, señora Granger, el señor Potter comenzó sus estudios allí. El motivo de su viaje es un misterio para mí, ya que la Gran Bretaña mágica y Japón no tienen la mejor relación actualmente. Su presencia aquí se debe únicamente a la decisión de la IGU, ya que, para empezar, no quería venir a Hogwarts, dijo, según su conocimiento de la situación. La clase hablaba con mucha seriedad, sin poder creer lo que oían. Harry Potter no quería ir a Hogwarts. Era algo inaudito, pues muchos ansiaban ir desesperadamente cuando llegara el momento. Todos lo miraron con ganas de preguntarle por qué no quería asistir, pero Granger se les adelantó. ¿Por qué no quisiste venir? Preguntó ella mirándolo. Lo único que hizo fue pasar la página de su libro. Harry, te pregunté por qué no querías venir. De nuevo, no dijo nada y siguió leyendo. Estaba empezando a ponerla nerviosa, ya que ni siquiera le prestaba atención. Potter, ¿me oyes? Te estoy hablando. Se estaba frustrando por su falta de respuesta. Lo único que hizo fue mirar a las dos chicas que estaban sentadas detrás y preguntarles si necesitaban ayuda. Tracy asintió y Daphne también, aunque reticente. Al hacer el movimiento de varita, visualicen cómo el palillo se convierte en una aguja. Respiren primero, pues la frustración no servirá de nada. Recuerden el poder, la voluntad y la intención, les dijo. Respiraron hondo y lo intentaron como les había indicado. Al instante siguiente, lograron transformar sus palillos en agujas. Esto sorprendió a todos, especialmente a Minerva, quien le otorgó 10 puntos por ayudarlos. Hermione quedó completamente impactada al no poder completar la transformación y solo transfigurar la mitad. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó en voz alta, pues no era tan fácil. Blaise habló, pues se estaba cansando de la chica. También notaba que su amigo también se estaba molestando. Granger, si eres lista, deja de molestarlo. Además, no te debe ninguna respuesta. Ahora puedes dejar de hablar. No era una pregunta, pues era molesta. Harry asintió antes de pasar la página. Hermione no podía creerlo, pues Potter no solo no le contestó, sino que su amigo le dijo que se callara, lo cual, en su opinión, fue una grosería. Bueno, quiero saber por qué estaba en Japón y no quería venir a Hogwarts. Muchos otros estuvieron de acuerdo con ella, pues también querían saber. Blaise estaba a punto de decir algo cuando sintió una mano en el hombro. Se giró y vio que era Harry. Al parecer, ya había tenido suficiente. Me lo llevo, fue todo lo que dijo. Harry cerró su libro y miró a la irritante chica. Escucha, pequeña, ¿por qué estaba en Japón es asunto mío, no tuyo? En cuanto a por qué no quería venir, solo yo y mi familia lo sabemos. Como dijo Blaise, ¿puedes callarte?
Estás molestando a todos los que no han completado la transformación. Su voz podía sonar tranquila, pero cualquiera con ojos podía notar que se estaba enfadando. ¿Por qué no nos dices por qué te negaste a venir aquí? Preguntó. Porque no me siento con derecho a responderte, dijo mientras guardaba su libro. No te voy a decir nada porque te dignes y, por el amor de Merlín, bajes la voz. Suenas como una arpía chillona. Dicho esto, volvió a mirar por la ventana. Los estudiantes estaban divididos, ya que muchos se reían disimuladamente de la forma en que la había regañado y los demás lo miraban con enojo. Hermione no podía creer lo que acababa de decirle. No solo no iba a responderle, sino que además dijo que sonaba como una arpía. Justo cuando estaba a punto de darle una reprimenda, sonó la campana antes de que todos se fueran. McGonagall les dio sus tareas y les dijo que debían entregarlas para la siguiente clase. La siguiente clase era defensa contra las artes oscuras. El profesor Quirrell escuchaba lo que decía su padre. Harry se sentó al fondo del aula. Todos tomaron asiento y Quirrell empezó a pasar lista. Para él, Harry estaba mentalmente aburrido, pues no podía imaginar cómo alguien podía aprender algo con la tartamudez de aquel hombre. Harry observaba atentamente al tonto, pues tenía razón. Había mucha magia oscura a su alrededor. Le resultaba vagamente familiar, pero no fue eso lo que lo atrapó. Sentía como si dos personas ocuparan un mismo cuerpo. Adrián pensó que la clase era una broma, ya que Quirrell parecía tener mucho miedo. Habló principalmente sobre la teoría de las artes oscuras, las criaturas y la variedad de hechizos. Le dio a Harry su propio temario y le pidió que hiciera un examen. Una vez hecho, le pidió que realizara algunos contrahechizos sobre objetos malditos. Incluso le preguntó cómo lidiar con los hombres lobo. Adrián mantuvo su rostro inexpresivo y respondió las preguntas, luego volvió a sentarse a revisar su temario. Lo que vio no le sorprendió tanto, ya que conocía la teoría detrás de algunos hechizos, criaturas, etc. Incluso llegó a practicar algo de lo que había aprendido antes de venir a Hogwarts. Harry observó atentamente a su profesor, pues su tartamudeo parecía forzado. Como si actuara por algo, los alumnos parecieron creérselo, pero Adrián sabía que no era así y era cauteloso. El gesto del tonto no parecía correcto, parecía fingido. Afortunadamente, la clase terminó y los estudiantes se dirigieron a su primera clase de pociones. A los Gryffindors no parecía gustarles, ya que la impartía Snape. Los únicos que parecían contentos eran los Slytherin. Severus le había advertido sobre cómo debía comportarse, así que Harry estaba más que preparado para la clase. Sabía que su padre tenía grandes expectativas y no era de los que decepcionaban, sobre todo en pociones. Según él y su madre, heredó su habilidad para preparar pociones, algo de lo que estaba sumamente orgulloso. Todos llegaron al aula y, al abrir la puerta, encontraron sus asientos. Daphne se sentó junto a Harry, Draco con Blaise y Weasley con Granger. Pensó que esta última le lanzaba miradas fulminantes a Adrián, molesta por la forma en que la regañó. A los pocos minutos, la puerta se abrió de golpe, revelando a Snape, quien se dirigió a su escritorio, con la túnica ondeando para un efecto dramático. Cuando llegó a su escritorio comenzó a pasar lista, hasta que llegó al nombre de Harry. Ah, señor Potter, nuestro estudiante transferido, dijo con voz sedosa. Parece que eres un prodigio en pociones. Continuó con voz suave. Mi antiguo maestro dice que tienes talento para esta materia, espero sinceramente que sea cierto. Eso fue todo lo que dijo antes de terminar la lista. Están aquí para aprender la sutil ciencia y el arte preciso de hacer pociones, comenzó. Como aquí no se agitan varitas tontas, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que comprendan realmente la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan por las venas humanas, hechizando la mente, atrapando los sentidos. Puedo enseñarles a embotellar la fama, a preparar la gloria, incluso a detener la muerte, si no son tan idiotas como los que suelo enseñar, concluyó. Toda la clase guardó un silencio absoluto tras el discurso. Al igual que con la profesora McGonagall, el silencio invadió la sala, pues nadie se atrevía a decir una estupidez. Inmediatamente supieron que la profesora no estaba de humor para juegos y que tenía poca paciencia para las tonterías. Los Slytherin estaban preparados, pues ya sabían cómo era el hombre y qué se esperaba de ellos. Vamos a tener un examen sorpresa, Weasley. Empezó, y sus ojos negros se encontraron con Weasley, que parecía a punto de mearse. ¿Qué tipo de poción obtendría si añadiera raíz de asphodelo en polvo a una infusión de ajenjo?
La mayoría de los Gryffindors parecían confundidos, pues no se esperaban esto. Solo Harry y Hermione sabían la respuesta. Sin embargo, Granger levantó la mano. Las orejas de Ron se enrojecieron al oírlo, bajó la mirada y murmuró algo. «Hable más alto, señor Weasley, para que todos podamos oírlo», ordenó Snape. «No lo sé», dijo Ron en voz baja. «Creo que querías decir que no sé qué significa, señor», dijo mientras disfrutaba en silencio del enfado del chico. 5 puntos menos para Gryffindor. Intentémoslo de nuevo. ¿Dónde buscarías si te pidiera un beso, Harry? ¿Qué tan efectivo es? Hermione agitaba la mano frenéticamente intentando llamar su atención. No hacía falta ser lo suficientemente listo para darse cuenta de que la ignoraba deliberadamente. «No lo sé, señor», dijo Ron, intentando controlar su temperamento. «¡Qué decepción! Esperaba que supieras esto, ya que son básicos en cuanto a ingredientes. Eso le restaría 5 puntos a Gryffindor por no venir preparado a clase. Última pregunta, esta deberías contestarla tú, ya que es muy fácil. Incluso un novato podría aprenderla. ¿Cuál es la diferencia entre el acónito y el matalobos?» «No lo sé, idiota grasiento», dijo Ron, perdiendo la compostura y gritándole. «¿Por qué no le preguntas a Hermione? Ella sabe la respuesta». Señaló a la chica, que estaba de pie agitando el brazo furiosamente. «Siéntate, tonta», le espetó Snape. Ella volvió a sentarse rápidamente, aunque tenía las mejillas rojas. «Weasley», dijo, volviéndose hacia el chico. «Serán 15 puntos por faltarme al respeto y una semana de castigo con Filch por no leer el libro que te asignaron». Los Slytherin se reían disimuladamente de cómo su jefe de casa acababa de menospreciar a Weasley. «Pensé que tus padres te habrían enseñado al menos lo básico. Incluso esos idiotas incompetentes a los que llamas hermanos lo habrían sabido». Snape se volvió hacia su compañero Adrián. «Señora Greengrass, ¿sabe las respuestas?», dijo, ya que no era una pregunta. Daphne se puso de pie. «Sí, señor. En cuanto a su primera pregunta, le daría una poción poderosa llamada la poción de la muerte en vida. Es capaz de sumir al bebedor en un sueño casi mortal, mucho más potente que una poción para dormir normal. En cuanto a su segunda pregunta, el bezoar se encuentra en el estómago de una cabra y solo es efectivo contra venenos básicos y algunos comunes. Por último, no hay diferencia, ya que son la misma planta llamada acónito. Sus hojas son muy venenosas si no se manipulan adecuadamente», concluyó y se sentó. 10 puntos correctos para la casa Slytherin, dijo Snape antes de mirar a Adrián. «Señor Potter, veamos qué le enseñó mi antiguo maestro. ¿Por qué la poción de acónito solo tiene un éxito parcial? La razón es que solo afecta la mente de los hombres lobo, ya que les permite conservarla mientras se transforman. Estaba destinado a ser un éxito rotundo, pero el creador se apresuró al crear la poción, señor», dijo con el rostro inexpresivo. Severus entrecerró los ojos. «Correcto, ¿cuál es el suero de la verdad más poderoso del mundo? ¿Se le puede añadir algo para hacerlo más fuerte?» Harry aún conservaba su máscara inexpresiva. Sabía mentalmente que su padre lo estaba probando. El suero de la verdad más poderoso se conoce como Veritaserum. Una poción tan poderosa que hace que la mayoría de la gente revele sus secretos con solo 3 gotas. Si quisiera hacerlo más poderoso, podría añadir bolas de maná, ya que funcionan como amplificadores en la mayoría de las pociones, señor. Los labios de Snape se crisparon. Parece que el profesor Hayato no ha perdido su toque. Empezó. Pero no se pongan demasiado cómodos, eso solo era para probar su teoría. Ahora probaremos su práctica. Los estudiantes estaban atónitos, sin saber qué pensar. El Slytherin parecía impresionado al ver que Potter respondía todas las preguntas correctamente. Granger lo fulminaba con la mirada, pues eran preguntas que ni siquiera conocía. Severus sacó su varita y la apuntó a la pizarra con las instrucciones. Hoy crearán una poción para curar forúnculos. Cuando terminen, pongan una muestra en un frasco con su nombre y déjenlo en mi escritorio. Los Slytherin se dirigieron a la página donde se encontraba la poción, ya advertidos por su casa, mientras que los Gryffindor simplemente leyeron la pizarra. Potter, tu tarea es corregir los errores en la poción de la paz y hacerla más potente, dijo mientras convocaba un caldero de la poción y lo ponía frente a él. Harry ya estaba preparado para esto, pues se puso unos guantes de piel de dragón y abrió la sección de su libro con las instrucciones. Habiendo preparado esta poción muchas veces, ya la conocía y anotó muchas notas sobre cómo mejorar diferentes variedades de pociones. Se dio cuenta de que algunos de los otros Slytherin también sacaron guantes protectores.
Era de sentido común tomar precauciones al preparar pociones, ya que algunas eran volátiles. Cualquier paso en falso podría dañarte gravemente a ti o a cualquier otra persona. Lástima que sus compañeros Gryffindors no se tomaran en serio las precauciones. Después de un tiempo, Harry logró no solo preparar su poción, sino también hacerla más potente. Bajó el fuego para que hirviera un poco y luego añadió 7 gotas de eléboro. Al revisar su trabajo, la poción comenzó a emitir un ligero vapor plateado. Puso una muestra en un frasco y le puso su nombre. Se levantó, la colocó sobre el escritorio del profesor Snape para su evaluación y regresó a su asiento. Severus la revisó y no encontró ningún error. Así que la volvió a colocar en su escritorio. Ese es mi chico, le envió un mensaje mental. Adrián disfrutó de sus palabras con una breve sonrisa. Snape lo miró. Señor Potter, dijo, captando su atención. Quiero 2 rollos de pergamino sobre las diferentes variantes de la poción de la paz y por qué es importante tener cuidado al consumirla para la próxima clase. Harry recibió el memorándum y limpió su puesto. Al terminar, vio que la mayoría ya había terminado y estaban dejando sus frascos en el escritorio de Snape para recibir sus calificaciones. Snape les asignó a quienes no lograron preparar la poción un ensayo de 30 centímetros sobre los peligros de preparar una poción incorrectamente y por qué era importante asistir a clase preparado. Una vez aclarado eso, todos abandonaron la sala. Los Gryffindors no tardaron en salir corriendo, excepto Harry, que se reía de ellos. Si creían que su padre era duro, no habían visto nada, ya que había tratado con profesores en Japón, que hiciera que su lección de padre pareciera agradable. 00, el resto del día transcurrió relativamente rápido, ya que estuvo dedicado a la clase de encantamientos con el profesor Flitwick y a la de herbología con la profesora Sprout. Los profesores parecían impresionados con el progreso de Harry últimamente, especialmente el profesor Flitwick, quien no paraba de dar saltos al ver el trabajo de encantamientos infantiles. Harry ya conocía al profesor bajito, pues al parecer su madre estudió con él para dominar los encantamientos. También se observó que el hombre era mitad duende, por lo que pudo deducir, basándose en su firma mágica. El pequeño profesor fue un antiguo campeón internacional de duelo en su época. También ostentaba el título de hechicero, lo que lo convertía en la otra persona, además de McGonagall, en quien ostentaba dicho título, y era un maestro de duelo. La semana transcurrió hasta su primera clase de vuelo con Madame Och, donde todos llegaron a los terrenos. Ese mismo día, la gente hablaba de Quidditch. Al parecer, era un tema favorito en la Casa de los Leones. A Harry, en cambio, no le interesaba mucho, ya que prefería volar en escoba. Cuando llegaron a los terrenos, los Gryffindor estaban frente a los Slytherin, todos tenían una escoba a su lado y estaban esperando al profesor. Buenos días a todos, dijo Oz mientras se dirigía hacia ellos. Debo advertirles ahora mismo que, al igual que los profesores McGonagall y Snape, no tolero ninguna tontería. No habrá tonterías, ya que volar puede ser peligroso si no se tiene cuidado. Para aquellos que no lo saben, volar es como caminar, pero más alto y se basa en el control. Ahora levanta la mano derecha sobre tu escoba y di arriba. Arriba, dijeron todos. Harry no se sorprendió al ver que su escoba iba directamente a su mano. Echó un vistazo rápido a su alrededor y vio que muchos de sus compañeros tenían dificultades. Algunas escobas apenas flotaban, mientras que otras rodaban por el suelo. Tras varios intentos más, vio que Blaise, Daphne y Traki tenían sus escobas en la mano, seguidos por Draco y algunos miembros de su casa. Madame Oz notó que algunos tenían dificultades para sentir, dijo. Después de varias veces más, todos sostenían sus escobas en las manos. La más graciosa fue la de Ron, que recibió un golpe en la cara con la suya. Muy bien, ahora quiero que todos suban a sus escobas. Les ordenó que lo hicieran, y Madame Oz caminó entre ellos, inspeccionándolos o corrigiéndolos. Cuando terminó de inspeccionar a todos, se subió a su propia escoba. Cuando dé la señal, quiero que despeguen con fuerza, floten un momento, se inclinen ligeramente hacia adelante y vuelvan a tocar tierra. Todos juntos, 3, 2, 1. Vamos. Dijo, haciendo sonar su silbato. En cuanto tocó el silbato, la escoba de Longbottom empezó a flotar en el aire. El problema era que no controlaba su escoba, que empezó a volverse loca y arrastraba al niño con ella. Lo golpeaba contra las paredes. Madame Oz intentó detener la escoba, pero esta salió disparada hacia ellos, haciendo que los estudiantes se apartaran. Al diablo con esto, suspiró Harry antes de elevarse en el aire. Harry, ¿qué estás haciendo?
dijo Blaise, pero ya era demasiado tarde porque Harry ya estaba persiguiendo a Longbottom. Justo cuando Harry se acercaba al chico, se cayó de la escoba, gritando sin parar. Harry se lanzó rápidamente tras él. Una vez lo suficientemente cerca, extendió la mano izquierda para atraparlo. Poco a poco, aumentó la velocidad para pasarlo, lo agarró del brazo y lo tiró de espaldas. El chico aterrizó en la escoba y, una vez que Harry lo soltó, se aferró a él con todas sus fuerzas. Harry notó que se acercaba rápidamente al suelo. En un instante de puro instinto, Harry se detuvo. Ya estaba familiarizado con el manejo de una escoba y aprendió a controlar eficazmente sus movimientos. La escoba se estabilizó y, al rozar el suelo con sus pies, redujo la velocidad para detenerse y aterrizar. Al bajarse de la escoba, notó que el niño seguía aferrado a él. «Nos vamos, puedes soltarte ya», le dijo. El niño lo soltó lentamente, visiblemente aún en shock. En cuanto lo soltó, cayó de rodillas. Harry estaba a punto de decir algo cuando la maestra le ordenó: «Muévase, señor Potter», después de acercarse apresuradamente. «¿Le harán daño?», preguntó. Harry dijo: «Estoy bien». Él, en cambio, señaló a Neville: «Está en shock. Será mejor llevarlo a la enfermería». «Yo lo llevo», dijo ella mientras ayudaba al niño a levantarse. «Señor Potter, qué vuelo tan impresionante». «¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo?», preguntó. «Solo cuando me aburro o simplemente quiero sentir el viento en la cara», respondió con sencillez. Harry estaba a punto de irse cuando vio una pequeña bola a pocos metros. Sacó su varita y la agitó, invocándola. La pequeña esfera se le acercó rápidamente y la atrapó. Al parecer, Longbottom la dejó caer al recordar que el chico la tenía esa mañana. Volviéndose hacia ellos, miró al chico regordete. «Sería mejor que guardaras esto en tu baúl y le aplicaras un hechizo antirrobo», dijo mientras se lo lanzaba. «Si no puedes hacerlo, pregúntale a nuestro jefe de casa o al profesor Flitwick». Neville le agradeció efusivamente y comenzó a hablar de cómo si lo perdía, su abuela lo mataría. «Eso serán 20 puntos para Gryffindor por salvar a un compañero de casa y demostrar un gran control con la escoba», dijo Oz mirándolo antes de guiar a Longbottom adentro. «Todos mantengan los pies en el suelo. Si veo a alguien volando en una de sus escobas, lo echarán de este colegio más rápido de lo que tarda en decir Quidditch». Eso fue todo lo que dijo antes de irse con el chico. En cuanto se fue, Harry fue inmediatamente asaltado por el resto de Gryffindors, preguntándole dónde había aprendido a volar así. Simplemente pasó junto a ellos, evitando sus numerosas preguntas, pues no quería responderlas. Todo iba bien hasta que Weasley se le puso delante. Harry simplemente lo miró, pues era un poco más alto que el pelirrojo. «¿Dónde aprendiste a volar así?». «Fue increíble», exclamó. Harry pasó junto a él y se dirigía hacia donde Blaise estaba hablando con Tracy y Blaise. Estaba a punto de hablar cuando el chico lo agarró del hombro y le dio la vuelta. «Oye, te estaba hablando a ti. ¿Dónde aprendiste a volar así?». Ignorando la pregunta, agarró la muñeca del tonto y se la arrancó del hombro. «Si hubiera un cerebro en esa calavera tuya, Weasley, te habrías dado cuenta de que no quiero decirte nada», dijo en voz baja, lo que hizo que el chico se estremeciera y un escalofrío le recorriera la espalda. Apretó la muñeca por última vez, haciéndole ceder de dolor, y finalmente la soltó. Al parecer, atrajo a mucha gente, pues observaban con interés. Miró a su amigo Blaise y le indicó que le permitiera hablar a solas con él. Harry colocó barreras de privacidad para que no los oyeran. Eso fue estresante. Había oído hablar de escobas defectuosas, pero eso fue muy extraño, dijo Blaise. «Cierto. Pero había algo más. ¿La escoba estaba defectuosa o gafada?», dijo mientras reflexionaba sobre lo sucedido. «¿Crees que alguien le echó una maldición a la escoba?». «¿Cómo?», preguntó. Cuando volaba tras él, noté que su escoba irradiaba magia de una fuente externa. «Todas las demás escobas parecían estar bien, pero la suya no», respondió. «¿Es inquietante quién querría arriesgarse a hacernos daño?», preguntó mientras lo miraba con expresión nerviosa. «No lo sé. Se lo comentaré a papá a ver qué sabe», dijo. «Mientras tanto, mantén los ojos y los oídos abiertos. Tengo la sensación de que las cosas apenas han empezado a ponerse raras». Blaise asintió, luego bajó las protecciones justo cuando estaban a punto de ser saqueadas con preguntas de los otros. Madame Oz llegó y los hizo continuar donde lo habían dejado.